Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tercer día del minicurso Una breve introducción a los modelos de ecuaciones diferenciales aplicados a enfermedades infecciosas, el cual está siendo impartido por el profesor Marlon Michel López Flores de el Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Bueno, aquí el profesor tituló la charla del día de hoy, bueno, la parte del minicurso del día de hoy como los modelos CIS y SIR. Entonces, bueno, adelante, profesor, y nuevamente agradecerle por su participación. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, en cualquier momento puede levantar la mano o escribirla por el chat de la plataforma y yo con gusto se la presentaré al profesor. Ok, bueno, muchísimas gracias por la atención. Hoy vamos a hablar un poco sobre permítame un segundo, cómo se propagan las enfermedades infecciosas. O sea, vamos a tratar de formular los modelos SIS y el modelo SIR, pero explicando exactamente cuál es la lógica por detrás de la formulación. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco primero, bueno, vamos a recordar que ayer vimos en sí cómo era la idea que estos señores, pues habían los señores Anderson, McKendrick y William Kermack, ellos establecieron el modelo que nosotros llamamos de fundamental, que es en el que se considera la población en diferentes subgrupos, ¿verdad? En este caso son los susceptibles y los infectados. La población podría también posiblemente estar dividida en personas inmunes, con la diferencia que las personas inmunes en este caso no nos dan mucha información, pues lo que nos interesa es saber cómo es que se propaga la enfermedad en un grupo de personas que sí son susceptibles. Entonces la idea pues es tratar de entender pues de estos señores, la idea de ellos fue entender la velocidad en que se infectan las personas susceptibles, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos dos tipos de formulaciones, ¿verdad? Tenemos las formas que nosotros vamos a llamar formas fundamentales de la transmisión de este tipo de agentes. Sería, pues uno, la formulación en lugares confinados, que serían escuelas, hospitales, tiendas de abarrote y cualquier otro lugar que sea considerado un lugar cerrado, ¿verdad? En este caso, pues el número total de personas va a determinar el número de contactos diarios que va a tener un infectado con una persona susceptible en esta ubicación, ¿verdad? Y luego también vamos a ver que la densidad de población que va a haber en este lugar va a depender del número total de estas personas. Luego vamos a ver la formulación en regiones grandes, que serían las ciudades, municipios y departamentos y estados, donde vamos a tener que los contactos diarios de una persona infectada no va a depender del tamaño total de la población. Obviamente, pues la cuestión está por el espacio donde se puede mover el resto de la población, ¿verdad? Y bueno, la densidad poblacional de estos lugares no depende del tamaño de la población. Bueno, vamos a definir unas variables que son unas variables de interés, pues con las que vamos a plantear nuestros modelos y vamos a definir estas variables de la siguiente forma. Con ese pequeño, el número de personas susceptibles, eso sería un número total de personas susceptibles, ¿verdad? También sería, y el número de personas infectadas, y nuevamente pues sería el total, ¿verdad? Y la suma de estos dos sería el total de la población a que vamos a estudiar, ¿verdad? O sea, recordemos que población que vamos a estudiar significaría las personas en las que estamos considerando como personas de interés. O sea, por ejemplo, en el caso de un lugar cerrado serían las personas que están dentro de ese lugar. Y bueno, llamaremos de S mayúscula a la fracción de la población, o sea, tomaríamos el resto tomaríamos la población y la vamos a dividir lo vamos a tomar como una fracción para obtener una forma más o menos clara de cómo esto, pues, se consideraría a la hora de hacer un modelo de una forma más sencilla. O sea, no tendríamos que estar dependiendo del valor de n, simplemente podemos normalizar, si lo queremos llamar así, y ya tendríamos una variable ya definida. Bueno, vamos a asumir que estamos en una escuela, por ejemplo, ¿verdad? O sea, por efecto de simplicidad, vamos a asumir de que tenemos una persona, un niño en este caso, que está infeccioso, ¿verdad? O sea, él está enfermo, contacta a otros dos niños, pueden ser tres, pueden ser más, pero por cuestión de simplicidad vamos a considerar este caso dos. Y bueno, si aumentamos la cantidad de niños o personas dentro del local, vemos de que aumentan los contactos.
vamos a suponer, por cuestión de simplicidad nuevamente, vamos a asumir de que él contacta otras 2 personas al haber sido duplicado el número de personas dentro del local. Ahora, ¿qué pasa si tenemos otra persona infecciosa? Bueno, asumimos que esta persona infecciosa podría perfectamente hacer el mismo efecto pues de que tuvo el primero infectado y tener pues el número de infectados sea igual, o sea, se duplicó el número de infectados, obviamente que esperaríamos, suponiéndolo de esta forma, que se duplicara el número de personas que fueron contactadas, ¿verdad? Y entonces, para resumirlo de una forma sencilla, podríamos decir, bueno, aumentamos el número de susceptibles o lo duplicamos, duplicamos el número de infectados y vimos que la población total se duplicó. Obviamente, ¿qué pasó? Que la densidad de la población se duplicó, pues el local continúa siendo bien pequeño y el número de contactos por infectado se duplica y el número de contactos al final de todo el proceso se cuadriplica. O sea, si tenemos, por ejemplo, en el caso de un caso un poco más realista, si tenemos, por ejemplo, un concierto en algún lugar, un evento de estos, si se aumenta y empieza a llegar gente dentro del local y se empieza a ver cómo la gente pues se empieza a aglomerar y si hay personas que están que están enfermas, obviamente que esperaríamos que los contagios aumenten, ¿verdad? Obviamente que sería prácticamente la misma situación anterior y vemos de que el número de infectados se va, de personas de contacto se va a duplicar y el número de personas sería 4 veces el mayor, pues al principio como se comenzó en el inicio de la entrada del concierto. Pues. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues esto nos da la idea que estas personas, los investigadores Kermack y McKendrick, tuvieron como idea que el número de contactos es proporcional al producto del número de susceptibles con el número de infectados, ¿no? Ahora les voy a compartir, vamos a ver si yo puedo hacerlo rápidamente. Les voy a compartir un pequeño video, pues que es fácil de encontrarse por internet. Y pues este muestra una simulación, que esto se puede ver que If la they simulación die, they also won't be able to spread it anymore. So, as a more generic term, sometimes people consider the R in SIR to stand for removed. This should go without saying, but let me emphasize it at the start anyway. These are toy models, with a tiny population, inevitably falling far short of the complexities in real people and larger populations. Si vemos, o sea, voy a ir parando un poco y eso no va a ser mucho lo que les voy a presentar de este video, pero si vimos como una sola persona empezó a contactar otras y se empezaron a aumentar los casos de los infectados. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es, si ustedes logran ver en esta parte de aquí abajo, tenemos el R igual a 2.73, quiere decir que aumentó la cantidad de infecciones que va a tener en este caso. Y obviamente que el problema está en que tenemos primero un lugar confinado, segundo tenemos un grupo de personas que no están guardando ningún tipo de distanciamiento y al final pues lo que se esperaría es que todo el mundo se infecte. Entonces vamos a seguir con la simulación. I am not an epidemiologist, so I would be very hesitant to generalize any of the lessons here without deeper consideration. That said, I think it can be healthy to engage the little scientist inside all of us and take the chance to be experimental and quantitative, even if. Entonces, si vemos, pues vemos que luego los simbolitos ahora ya están en gris, que eso se supone que son los recuperados. Entonces, lo que se entiende en este sentido es que aumentan los casos de infectados. Obviamente que no estamos hablando de una enfermedad bien específica, estamos hablando de una enfermedad genérica. La persona se infecta y automáticamente después de un cierto periodo de tiempo ella se recupera y ya no existen más casos de personas que se van a poder infectar. Esto que se ve en este comportamiento, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a analizar con el propio modelo SIR que les voy a presentar. Voy a dejar avanzar un poco más esta simulación acá para ver qué sucede
cuando los casos empiezan a avanzar y obviamente después no hay ningún tipo de aislamiento, igual como estaba mostrando aquí, y después se va a mostrar el caso cuando se aíslan ellos. If it's in a necessarily limited fashion, especially if the alternative is to dwell on headlines and uncertainty. We'll start things simple and layer on more complexity gradually. In these first few runs that you're looking at, everybody is simply meandering around the city in a kind of random walk, and the infection follows the rules that we've laid out. So, it doesn't look great. After not too long, almost everybody gets infected. As a sanity check, what would you expect to happen if I double this radius of infection? You might think of this as representing more total interactions between people, or a more socially engaged society. It'll spread more quickly, of course, but how much? It's actually very drastic. Within a short time span, the majority of our little population. Ok, pues bueno, vimos cómo el proceso, solo el simple proceso de no tener un tipo de aislamiento social hace de que se empiece y de que se logre, que se llegue al punto en que la infección se transfiere de una forma bien rápida. Inclusive, pues el hecho de no tener ese tipo de reglas en lugar de, o sea, el tipo de normas para podernos llevar en el caso de contagios, o sea, el aislamiento social, poner a las personas en cuarentena, eso pues nos va a crear a nosotros una serie de complicaciones. En esta clase hoy vamos a ver cómo es que realmente las personas pueden perfectamente colaborar en este sentido. Pues. Bueno, vamos a pasar ahora a la formulación de regiones grandes. Es prácticamente la misma situación. Tenemos personas que están en un lugar de mayor tamaño. Tenemos los mismos contactos. Vemos que existe la misma lógica en el proceso de contabilización de los contactos y obviamente que lo que llegamos es simplemente las deducciones que lo que habíamos tenido antes. O sea, la población va a duplicar, la densidad se va a mantener igual porque recordemos que no estamos sujetos a un lugar geográfico cerrado. El número de contactos, pues obviamente se espera que sea igual. Y vemos que la fracción de la población no aumenta, pues así como habíamos definido, la fracción de la población era el número por ejemplo, en el caso de los susceptibles, era S sobre N. Si duplicamos la población, entonces sería 2S sobre 2N. O sea, prácticamente es la misma situación. Y el número de contactos duplica igual como habíamos mencionado, pues la lógica de los señores McKendrick y Kermack se mantiene y se espera que sea aproximadamente proporcional al producto de esas dos variables. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? ¿Por qué es que lo estoy mencionando hoy y no lo mencioné ayer? Porque esencialmente lo que me interesa realmente es que se entienda de que la lógica por detrás de un modelo tiene que ver más con lo que estamos modelando y no con la fórmula en sí. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita ya puedo tener claro, tengo varios modelos, tengo ciertas cosas y la justificación de cada una de las partes ahora ya es más fácil porque pues ahora ya tengo claro de que S significa una fracción de personas susceptibles y una fracción de personas infecciosas en el tiempo. Y ahora tiene todo sentido decir de que estas variables S de T es mayor que 0 y mayor que 0. Estamos suponiendo que las personas o son 0 o sea, son positivos porque estamos pensando en personas, y que en sí el S más I es igual a 1, o sea, el total de la población va a ser representado por 1, y que esas variables realmente, pues las fracciones de ellas son las que me están presentando todo lo que estoy tratando de analizar, ¿verdad? Y bueno, en este caso se asume que la tasa en que se enferman los susceptibles es beta, que ese lo vamos a analizar ya más adelante, en el momento T, que es proporcional a este producto. Entonces ya tenemos la justificación de que el producto tiene una razón de ser. O sea, el modelo en sí es, si las personas están saliendo del grupo de los susceptibles, ahora van a tener una tasa en la que se enferman, sería la tasa beta.
y vamos a salir con un producto, va a ser proporcional a este producto, ¿verdad? Y luego la tasa de recuperación de los infectados, o sea, las personas que van a entrar ya sea al compartimento de los susceptibles, va a ser con respecto a beta y va a ser proporcional a la cantidad de infectados, o si va a ser en el caso de ser removido, en el caso del modelo SIR, ella va a ser saliendo para el compartimento de las personas que ya se recuperaron de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, ahora ya tiene un poco más de sentido ver el modelo SIS que vimos ayer, pues ya sabemos, ya entendimos que las personas que están saliendo del conjunto de los susceptibles o del grupo de los susceptibles vienen y se pasan a ser infecciosos con esta tasa de contagio. Ahora ellos salen de acá y obviamente viene por aquí, y como les había mencionado, pues tenemos que salen de un grupo y ellos van con un signo negativo, entran al otro positivo porque se está aumentando, pues, o está positivo entrando a el de los susceptibles, y así para lo mismo para el caso de los infecciosos, ¿verdad? Y bueno, tenemos el modelo de esta forma. Ahora, vamos a analizar un poco más este modelo que no fue hecho ayer. Y lo que nos interesa es ver que, bueno, si nosotros hacemos una suma de estas dos ecuaciones, vemos que se cancelan los términos y que llegamos a esta expresión, que la derivada de los susceptibles con la derivada de los infecciosos es igual a 0. ¿Va? Esto nos quiere decir de que la suma de estos dos es constante, ¿verdad? Como S y la variable I son fracciones de población total, podemos suponer pues de que ellos son 1. O sea, estamos suponiendo de que estamos tratando de representar una población completa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a necesitar pues en este caso solo la solución de los infectados, más por el hecho de conveniencia, porque nos interesa realmente analizar a las personas que se están infectando en este momento, ¿verdad? Y podemos ver de que con esta relación que tenemos acá, podemos encontrar una forma de recuperar el valor de S, sabiendo este valor de I. O sea, sabemos de que tenemos esta expresión, tenemos 1 menos I. Luego, esta expresión la podemos sustituir originalmente en esta S que está acá en la segunda ecuación, y vamos a obtener esta expresión que está acá en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a analizar los equilibrios. ¿Qué sería un equilibrio? Pues donde la función ella es constante, donde las derivadas son ceros, ¿verdad? Haciendo un poco de álgebra, pues vemos de que si factorizando esta expresión y sacando los valores, encontramos estos valores que tenemos acá. 1 menos gamma beta y I igual a 0, ¿verdad? Luego, tenemos estos dos gráficos que tienen más información que la que necesitamos por los momentos, pero lo que nos interesa es saber qué es lo que sucede en términos de una infección o de un proceso de transferencia de una enfermedad, qué es lo que está sucediendo. Tenemos, en este caso, vamos a tener dos situaciones. Bueno, si gamma sobre beta es mayor que 1, obviamente que los valores van a ser negativos. Y el grafiquito nos indica esto. Ya vamos a ver eso en la siguiente diapositiva, que es qué significa todo esto. Y acá, pues obviamente tenemos que si esto fuera menor que beta, pues obviamente vamos a llegar para acá, ¿verdad? Ahora, en términos más simples, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Si yo tengo esos valores, gamma sobre beta mayor que 1, vemos que la enfermedad en este caso va a desaparecer. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en la nota que está ahí abajo. En el otro caso tenemos que el gamma sobre beta menor que 1, la enfermedad se vuelve endémica, o sea, se mantiene presente en la población, pero con una fracción constante de este tipo. Ahora, ¿por qué yo digo que esto se extingue? Pues ya sabíamos y habíamos visto que el R0, en el primer día vimos de que cuando el R0 él es menor que 1, pues la enfermedad se va a extinguir, ¿verdad? O ya no van a haber tantos casos. Entonces, en el caso sabemos que gamma sobre beta es mayor que 1. Si hacemos el producto cruzado, si pasamos beta para arriba y el gamma para abajo, nos va a quedar 1 sobre beta sobre gamma, que sería el R0, ¿verdad? O sea, que equivalente a tener esto que está acá. Y eso pues obviamente nos indica que la enfermedad se va a extinguir. En el otro caso, pues hacemos el mismo procedimiento y vamos a ver de que el R0 es mayor que 1, ¿verdad? Y luego vamos a tener esta expresión que la tenemos en este caso aquí. Esta expresión es bien interesante porque en este modelo no significa más que la gente que va a tener la enfermedad.
Pero en el modelo SIR, este sería la proporción de la población para adquirir la inmunidad de rebaño. Entonces es un elemento bien importante tener esa información, y por eso al principio del curso, del mini curso, les di varios valores de R0 para que veamos cómo eso va a afectar en este caso particular, cómo se interpretan los valores y cómo eso nos afecta en sí el acceso a la inmunidad de rebaño, que pues tanto se habla y es bien difícil de adquirirse, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a tomar el modelo SIR, que ahora pues tiene todo el sentido del mundo poder decir que todas estas variables son mayores que 0. Sabemos que todo esto representa la población en total, ¿verdad? Y pues ya sabemos que sus tasas de infección y de recuperación vienen dadas de esta forma, y el modelo ya viene dado por acá. El R0 para este modelo también viene dado por esta expresión, y esto lo vamos a ver aquí en lo más adelante. Que esto pues obviamente nos va a ayudar para poder tomar decisiones, ¿verdad? En este caso vamos a hacer un análisis de solo dos ecuaciones. En este caso vamos a hacer los susceptibles y los infecciosos. En este caso podemos justificarlo del sentido de que podemos encontrar los recuperados, que recordemos que los recuperados son personas que se espera en este momento, pues según las hipótesis del modelo, ellos no sean más infecciosos. Entonces no nos interesa tanto saber eso, sino que nos interesa saber cómo es que la enfermedad se logra diseminar en medio de la gente, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa pues es estudiar esas dos cosas. Hay análisis más complejo que no lo voy a hacer acá, y por cuestiones de tiempo y de complejidad no vale la pena. Lo que me interesa en este caso pues es que esto se hace haciendo un análisis de las órbitas de la ecuación diferencial. Eso, pues obviamente que para quien tenga interés puede buscar un poco más en los libros, y se va a dar cuenta que en esencia es simplemente establecer relaciones acá y ver cómo se comportan las derivadas. Pero en esencia, lo que nos interesa en este momento es si el R0, que viene dado por este valor que ya habíamos visto anteriormente, si él es menor que 1, eso quiere decir de que tanto las personas que van a estar infecciosas de este lado y las personas que están infecciosas de este lado y las personas susceptibles de este otro, ese va a disminuir. Ya lo voy a explicar aquí abajo. Y luego lo mismo para cuando es mayor que 1, ¿verdad? O sea, aumentan los casos de los infecciosos, pero va a llegar un punto en que se disminuye porque se disminuye porque ya no hay gente para infectar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué información nos va a dar esto? Así ya de una forma más clara. Bueno, si tenemos I igual a 0, o sea, no hay personas infecciosas, el sistema se mantiene equilibrado. O sea, no hay nada, no cambia nada, no pasa nada. Ok, ¿qué sucede o qué quiere decir si tenemos S igual a 0? S igual a 0 significa no existen más susceptibles. ¿Por qué? Porque los susceptibles automáticamente ya no son las personas que se van a enfermar, y así como vimos en el video, todas esas personas que se enferman automáticamente después de un tiempo se recuperan y ya no pueden ser más infecciosas. Entonces, obviamente que los valores de I van a caer para 0. Y ahora, analizando el R0 menor que 1. Bueno, el R0 menor que 1 quiere decir de que el I, la cantidad de personas que van a estar infecciosas, va a ir cayendo para 0, mientras el otro va a caer para 0 también. ¿Por qué? Porque como no se está diseminando tanta enfermedad, la persona no se contagia tanto, pues obviamente que las personas infecciosas van a disminuir porque se van a ir recuperando. Y si no hay no hay otra persona a quien infectar, entonces la cantidad de personas va a ser menor y no va a haber ningún tipo de brote epidémico en el caso de pensarlo de esa forma, ¿verdad? Para el R0 mayor que 1, bueno, el número aumenta hasta que eso cae hasta cierto valor, el gamma beta, que ya lo vamos a ver por qué, y entonces podemos asumir de que este valor cae. En este gráfico podemos entenderlo de una forma más clara. Ok, ¿qué quiere decir todo lo que había mencionado en el caso del R0 y mayor que 1? Bueno, vemos acá de que estos serían los valores en este eje Y que está acá, del triangulito que está por el lado izquierdo, que tenemos que van a aumentar los casos con respecto a los infecciosos y van a ir subiendo hasta cierto valor, como recuperados ya no se pueden infectar, entonces decae. Ok, gráficamente de otra forma lo podemos ver acá.
perdón. Tenemos a los susceptibles, que son todas las personas que están acá en la faja de color negro. Y ellos, obviamente, son las personas con las que se van a infectar, ¿verdad? Pues vienen los infectados, entra la enfermedad, empieza a infectar gente y de acá se empieza a perder una cantidad de susceptibles, pues todos ellos se fueron o infectando o se recuperaron. Entonces va a llegar un punto donde ellos acá ya no tienen a más personas que infectar. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí va a decaer la cantidad de infecciosos y al final de cuenta, pues la enfermedad simplemente va a ir desapareciendo, ¿va? Si vemos acá, tenemos un pequeño grupo de gente que continúa siendo susceptible y eso es normal, pues existen personas que en un momento dado de una pandemia se van a aislar completamente y no van a tener ningún tipo de contacto y no se van a enfermar. Entonces, en esencia, en este modelo, no estamos asumiendo ningún tipo de reinfección, obviamente que estamos hablando de que la persona se recupera completamente, pero queda bien claro ver acá los conceptos de lo que sería en esencia una inmunidad de rebaño. O sea, hablamos de la inmunidad de rebaño entre comillas, quiere decir que ya va a haber una cantidad de personas completamente recuperadas, ya no va a haber ningún tipo de infecciones así, de infecciones tan marcadas como al principio, y al final la enfermedad no va a tener más, pues por las personas se van a ir recuperando, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo esto pues nos ayuda a nosotros a entender y cómo la población en general puede hacer algún tipo de uso de esta información? Si ustedes se ven en hasta este momento, yo no establecí ni utilicé ningún tipo de información real, ni datos, ni nada. Y todo es simplemente establecer reglas con las que yo puedo ir entendiendo la enfermedad. Y estamos hablando en este momento de que este es el modelo, uno de los modelos más básicos que hay y que no necesariamente tiene que ser el modelo perfecto, pero es el que más nos da información de una forma rápida. Pues bueno, tenemos el R0, ya sabemos que viene dado por esta expresión, beta sobre 1 sobre gamma. El beta sería el número de personas contactadas por una persona infecciosa en un día. En este caso estamos escogiendo un día como medida para poder tener chance de tener esos contactos y la probabilidad de transmisión. Entonces, todo esto que está acá, pues son cosas que vienen siendo estimadas de cómo es que la cantidad de gente viene. Si vimos en el video, vimos cómo los R0 iban cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a la medida de que empiezan a haber personas que están fuera del grupo de las personas que se pueden contagiar, automáticamente la probabilidad de contactar a una persona susceptible es menor. Entonces eso pues obviamente que nos hace, nos limita la forma, o mejor dicho, limita la forma en que se esparce la enfermedad. Y bueno, ¿cómo podemos reducir ese beta? Bueno, el beta, pues primero agarramos la persona infecciosa, la tomamos y la separamos. La mandamos a cuarentena, la dejamos separada de las personas y automáticamente vemos que eso nos ayuda a limitar la cantidad de contagios que van a haber, ¿verdad? También ponemos en cuarentena a la persona que estuvo en contacto con esa infección, la persona infecciosa. O sea, puede estar infecciosa, pero no lo sabemos. También podríamos, en el caso de hacer cierre de lugares, ¿va? Podríamos cerrar negocios, escuelas y pues otros lugares, o podríamos imponer algunas restricciones. Obviamente que esto tiene que ser analizado dependiendo del impacto en la transmisión de la enfermedad, porque no valdría la pena cerrar un lugar que todo mundo necesita, por ejemplo, una tienda de abarrotes o un supermercado, en un lugar donde apenas hay uno o dos. Entonces eso obviamente que tiene que analizarse ese impacto, tienen que tomarse ciertas restricciones, ciertas medidas, y eso obviamente pues es una cosa que eso cabe analizar pues de las personas que están, más bien de las que analizan la parte de los grupos de salud y los médicos especialistas en las áreas, ¿verdad? Y bueno, otra posibilidad que podemos tomar en este caso es que nos podemos quedar en la casa según los recursos, ¿verdad? La cuestión está en que muchas veces las personas no tienen recursos para quedarse, tienen que salir a la calle, tienen que salir a trabajar. Y bueno, pues estas personas se pueden utilizar mascarillas, pues en el caso de tener que hacerlo, y así pueden evitarse ciertos contagios, ¿verdad? Eso pues una cosa que pues se ha estado haciendo y que es lo que ha terminado haciendo que, pues, que estemos regresando de una cierta forma a un nivel, vamos a decirlo de una forma, a cierta normalidad que estamos llegando ahora, ¿verdad? Y bueno, acá
vamos a ver ahora qué es lo que sucede analizando nuevamente el triangulito que habíamos visto antes, ¿verdad? Ya habíamos dicho de que el S iba a disminuir con este valor gamma sobre beta, ¿verdad? Este gamma sobre beta, si lo recordamos, puede ser escrito como 1 sobre R0. Obviamente que solo hacemos la inversión. Ya tenemos esta cantidad de personas que van a estar todavía susceptibles, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que cuando esto sucede, comienza a disminuir la cantidad de infecciones, que esa sería la reducción de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos simplemente decir que cuando este S cae para este valor gamma sobre beta, eso lo que sucede es que los infectados y los recuperados, como vimos en el gráfico anterior, ellos pues obviamente que empiezan a salirse del sistema prácticamente y no hay más personas que ir enfermando, ¿verdad? Entonces esta fracción que nosotros tenemos aquí, sería, sería la proporción de la población o la cantidad de personas que estarían en la población que pertenecen a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque ellos ya se infectaron o están infectados o se recuperaron. Entonces, el problema está que tenemos una expresión, pero el problema mayor está en que muchas veces esa recuperación puede ser fatal. Entonces, la idea principal es evitar que existan enfermedades, o sea, evitar que las personas se infecten y evitar de que eso pues llegue a un punto en el que la gente obviamente no tenga ningún tipo de protección con respecto a la enfermedad, porque recordemos en el caso específico del COVID, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues las personas se enferman, muchas de ellas no necesariamente van a morir, pero cuando llegan al hospital, los hospitales se saturan y de repente hay una tasa de ocupación de casi el 90-95% de un hospital y no hay más gente, y la gente que tal vez necesite algún tipo de cuidado que probablemente no era necesariamente del COVID pueden fallecer. Entonces, la idea principal, o sea, en este caso es ponerlo en el contexto de que lo que necesitamos es disminuir la cantidad de enfermedades, y en este caso, para este modelo particular, lo que se trata es de entender la cuestión de la vacunación. Entonces, la vacunación sería una forma de quitar a la persona del medio, o sea, ponerla recuperada, entre comillas, para decir de que la persona no va a infectarse más, o por lo menos si se infecta no va a ser tan drástico la enfermedad, así como lo están haciendo con las vacunas del COVID, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente que es algo que está muy bueno. Nada más que tenemos que considerar en lo que había mencionado bien al principio del mini curso, los valores de R0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, para efectos de cuenta rápida o de simplicidad de lo que estamos haciendo, vamos a asumir que el R0 del COVID es 3. Entonces, aquí, si nosotros lo colocamos de esta forma, nos va a quedar 1/3. 1 menos 1/3 nos va a quedar 2/3, que sería aproximadamente, eso sería un 66% de la población. Si ustedes escuchan en las noticias, o por lo general siempre se menciona, tenemos que tener un 70% de personas vacunadas para poder decir de que hemos llegado a controlar ¿cómo se llama? La infección de la enfermedad, ¿verdad? Pero eso es en el caso de que el R0 fuera así. Si fuera, por ejemplo, en el caso de qué sé yo, de la varicela, que sería, o de la poliomielitis, que son 10, o sea, este R0 es igual a 10, más o menos, podríamos decir de que sería 1 sobre 10, que sería 90% de la población tendría que estar inmunizada o haberse enfermado y recuperado de la enfermedad para poder hacer esto. El problema está en que estamos hablando de enfermedades que la mayoría de las veces son fatales, y eso obviamente que nadie quiere. Entonces, la idea principal de justificar, por lo menos en este modelo, es el hecho de tener que hacer la vacunación es matemáticamente justificado por el hecho que queremos quitar gente que se puede infectar o gente de todos los susceptibles para llegar a establecer el orden en que habíamos pensado llegar anteriormente, que sería eliminar la cantidad de contagios, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora yo les voy a plantear un modelito que nosotros hicimos como parte de nuestro producto, así de nuestra investigación, y pues es un modelito para el COVID, que en sí es un modelo simple, no es tan complejo como el que les mostré el segundo día, pero sí tiene, pues captura las características más básicas de la enfermedad, ¿verdad? Y bueno, en este modelo, pues vemos que en el modelito principalmente tenemos los susceptibles, que son las personas que no poseen la inmunidad
a la enfermedad, ¿verdad? Tenemos los expuestos, la persona que contrajo la enfermedad y no es contagioso, o sea, pero la persona está en periodo de incubación, no sabe que está enferma y obviamente que no se siente mal ni nada, pues. Y bueno, están los contagiosos, que son las personas que no están presentando síntomas todavía, pero ya están, ¿cómo se llama? Están contagiando a las personas que están, en las que están teniendo contacto, ¿verdad? Y estos se pueden dividir, bueno, en infecciosos, que son personas que se sienten mal, o sea, los sintomáticos, que ya muestran que tienen fiebre, ya que ya tienen muestras de dificultades para respirar y otros tipos de cosas. Y tenemos los asintomáticos, los que obviamente no, pues no se están sintiendo mal, no saben nada, y ellos salen y no tienen ningún tipo de efecto encima de su propio organismo, pero a la vez están siendo contagiosos, ¿verdad? Y por último tenemos los removidos, que serían pues los recuperados de la enfermedad o que falleció por la misma. Si ustedes ven acá, primero, no estamos considerando la gente inmune, porque en teoría no tenemos personas inmunes al COVID. Segundo, no estamos considerando no estamos considerando los vacunados. ¿Por qué? Porque el vacunado, en esencia, no tenemos una forma de decidir o decir cuáles vacunas son las buenas, no son buenas. Esa persona vacunada se va a recuperar, va a salir 100% del sistema. ¿Cómo es que va a ser? ¿Se va a volver susceptible? ¿Va a quedar? O sea, no sabemos nada de eso. Y para efectos de entender en sí la enfermedad, pues dejamos esos detalles afuera. Y bueno, el modelo, en esencia, pues nos da este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que este sería un sistema de ecuaciones en la que vamos analizando las tasas, cómo las personas van pasando a cada uno de los compartimentos y ellos a la vez, pues obviamente tienen su forma de ser representados, ¿verdad? Y esto a la larga, pues después de mañana haré el análisis que va a ser un poco más técnico que lo que he estado haciendo hasta ahora. Y veremos que el R0 para este modelo es bien diferente al anterior. No es tan diferente, pero si vemos de que ya el modelo, el R0 que obtenemos acá, nos tiene más información, es un poco más complicado de obtenerse, pero a la larga eso me ayuda en poder tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, aquí tenemos valores para las personas contagiosas, para los infecciosos y los asintomáticos. Entonces, en este caso, nosotros ya estamos considerando otras cosas que en el otro modelo no se consideraban, ¿no? Y esa es una cuestión que, pues, obviamente que cada modelo presenta su análisis y hace su aporte, ¿verdad? Y entonces, en este caso, pues nuestro mínimo aporte pues es tratar de obtener un R0 de esta forma y tratar de explicar de cómo esto se puede obtener. Eso lo veremos pues mañana y bueno, esto sería lo que les tenía pensado para hoy. Y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a la disposición ahora. Si no, pues podemos hablar un poco más de este material si a ustedes les parece. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o pues escribirla por aquí por el chat y con gusto. Bueno, aquí Rafael Aparicio, bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, aquí dice Misael Erickson, ¿cómo lograr el famoso término de achatamiento de la curva? Ok, achatamiento de la curva sería esto. Por ejemplo, recordemos que la curva que nosotros estamos viendo esencialmente es una curva de datos reales. Esos datos reales, ¿qué sucede? Son datos que se van a ir recuperando día con día. Entonces, aquí obviamente que esto es una cuestión matemática y es más, es bien suave la curva y todo eso bonito, ¿verdad? Pero si lo vemos en datos reales, ¿qué es lo que sucede? El achatamiento de la curva sería que la curva no suba, o sea, la cantidad de infectados no suba, y eso se da por el hecho de las personas evitar tener acceso o tener contagio con los demás. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer en el caso específico del COVID? Bueno, obviamente que seguir las normas básicas de protección de bioseguridad, ¿verdad? O sea, primero, vamos a poner una mascarilla.
Primero. Segundo, nos vamos a evitar tener contacto con otras personas. Tercero, vamos a lavarnos las manos, vamos a tener todo el tipo de restricciones. El problema está en que eso es una cuestión bien puntual de cada individuo. O sea, cada persona tiene que tomar esa decisión. Y muchas veces se encuentra uno de que anda en la calle y andan muchas personas que andan con la mascarilla tapándose la quijada, que eso automáticamente es una exposición innecesaria a una enfermedad. Entonces, la única forma de poder hacer eso es que todo mundo colectivamente colabore con el hecho de poder bajar ese tipo de contagio. En el caso actual que ya tenemos vacunas, lo que tenemos que hacer es, en el caso de, obviamente, que cada quien puede decidir cómo considera si la vacuna es buena o no para sí, es tomar la vacuna y continuar protegiéndose, porque el problema es ese, pues, o sea, el hecho de la vacuna, que existe la vacuna solo evita de que la persona que se contagie vaya a caer en un estado tan grave que necesite ir a internarse o morirse, que eso es una cosa que se está tratando de evitar. Segundo, el hecho de tener la segunda dosis, por ponerlo en caso de que fuera una vacuna de 2 dosis, es el hecho de que, ok, sigamos cuidándonos, porque al final de cuentas, como mencioné antes, la vacuna no me va a proteger a mí del contagio, me va a proteger de los efectos del contagio de la enfermedad. Y entonces, en esencia, pues hay que seguir haciendo los contagios. El problema está en que las personas ya están cansadas, ya no quieren seguir haciendo esto y muchas veces uno sale a la calle y se da cuenta, se ve las personas que se reúnen en grupos y no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de restricciones que ellos mismos se imponen. Entonces, es una cuestión más social que una cuestión más de reglas, porque la regla puede estar, pero la persona decide no seguirla, al final de cuentas, pues no se puede hacer mucho con las reglas. Bueno, Marlon, aquí Martín Guerra dice que si podrías mostrar el modelo de ayer. El modelo de ayer. ¿Qué sería el modelo de ayer? Vamos a ver. Es que los modelos que yo mostré ayer son estos, pues. O sea, el modelo este y este otro, el S y S. ¿Alguno de esos dos? No sé cuál de los dos está queriendo. Pues bueno, sí, esos fueron los que mostraste, el SIS y el CIR. No sé si a eso se refería Martín Guerra. Bueno, y otra pregunta aquí, Emilia. Bueno, Martín dice que está bien. Sí. Y Emilia Leal dice, ¿cuánto tiempo es el estimado para obtener el comportamiento total del virus, tomando en cuenta sus mutaciones? Ok, el problema principal ahí en ese caso tiene que ver más con el comportamiento humano, porque si lo vemos desde el punto de vista que la mutación sucede cuando el virus entra en el cuerpo de una persona y esta persona lo pasa a otra y estas personas no tienen ningún tipo de control. Entonces, ¿qué sucede? Porque esa variante Delta, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, que fue dada en la India, esa variante Delta se dio porque hubieron celebraciones masivas. Cuando digo celebraciones masivas es celebraciones de peregrinos que son 25 millones de personas peregrinando en el río Ganges para poder hacer sus actos religiosos y ninguno con máscara. Entonces, por eso es que suceden ese tipo de variantes. Entonces, el problema está que para poder decidir, o mejor dicho, para poder saber cuándo eso va a pasar, habría que ver cuánto las personas realmente están haciendo su parte en cuanto a protegerse, ¿verdad? Obviamente que yo no puedo saber mucho de cuál sería la variante próxima porque obviamente no sé de dónde va a salir. Entonces, lo que se ha hecho, obviamente, es en los diferentes lugares, es simplemente cerrar los lugares y evitar que las personas que vengan de ciertos países o de ciertas regiones sea limitado su ingreso. Entonces, por ejemplo, una cosa que sucedió mucho que fue en Israel, que es el caso más documentado, que los israelitas todos estaban vacunados con Pfizer, que se supone que es la mejor vacuna, ¿verdad? Y ellos simplemente decidieron, bueno, ya estamos todos vacunados y nos quitamos las máscaras y no importa.
y la vida continúa normal. ¿Qué sucede? Entró alguien con alguna enfermedad, o sea, con alguna de las variantes, específicamente la Delta en el caso este, y se empezó a esparcir nuevamente por ahí. Entonces, eso limita realmente el saber, el tiempo en que esto suceda. Como yo les digo, o sea, las personas se cansan de seguir las normas independientemente en que las normas sean correctas para ellas o sean de sobrevivencia, pues, para cada uno. Entonces, en cuanto a las variantes, pues ahí somos nosotros los seres humanos que los que tenemos que cuidarnos, porque al final somos nosotros quienes damos el espacio para que el virus mute dentro de nuestros propios cuerpos. Bueno, aquí no sé si Misael quiere encender el micrófono y hablar. Bien, gracias, por el pase. Muy buena exposición, ¿ah? Estoy, pues, adentrándome a esto porque me llama mucho estos aspectos del modelamiento matemático a cuestiones de salud, ¿no? Nada más tenía mi pregunta y algo que, pues, revisando estos modelos en los diferentes artículos, me surge dudas de cómo seleccionar de manera óptima estos parámetros, ¿no? Pues los parámetros iniciales, ya que, pues, de manera de cómo fijemos a los parámetros beta, gamma y entre los demás, en función del modelo que elijamos, pues vamos a tener éxito en la simulación numérica. Entonces, no sé si podría recomendarnos alguna o recomendar alguna técnica pues para poder elegir estos parámetros iniciales y pues no sobredimensione al final cause un Mire, sobredimensionamiento del modelo, ¿no? aquí tenemos una situación bien complicada en cuanto a la cuestión de los parámetros y la escogencia de los valores, ¿verdad? Primero, tenemos que saber de dónde lo vamos a sacar. O sea, por ejemplo, sea de un país específico, sea de una región específica, tenemos datos específicos que nos ayuden a poder justificar ese tipo de parámetro. Por ejemplo, vaya, podemos decir lo que yo mencioné ayer, no sé si usted estuvo por ahí. Primero, al principio de la pandemia no sabemos información, no tenemos ningún tipo de información y de ahí tenemos que ir a los bancos de sangre para revisar a ver si tenemos los datos. Esos datos realmente tienen que ser el Ministerio de Salud que tiene que buscar esos datos. Si estamos hablando de una simulación ya bien realista, ¿verdad? O sea, tenemos que tener ese tipo de datos y esos datos obviamente que van a depender de quién los midió, cómo fueron medidos y la veracidad pues de todo el proceso, porque recuerde que a veces está en un centro que está colapsado, no van a tener tiempo para hacer ningún tipo de medición específica. Entonces, esos datos en sí es una cosa bien complicada de poder tener acceso. Nosotros aquí tuvimos acceso, aquí en el instituto, fuimos parte de un grupo donde hacen análisis se creó un modelo estocástico en tiempo real que se llama Comorbus, pues que se le llamó así, que en realidad él toma acceso de las bases de datos de las ciudades en las que estamos representando y para ese proceso hubo un equipo entero solo de personas haciendo análisis de datos. Yo no fui parte de ese equipo. Entonces, lo que yo sí le puedo decir es de que en realidad para conseguir esos datos así y establecerlos en esos valores es una cosa bien delicada. Yo no, o sea, en ese punto específico yo tengo conocimiento limitado y lo que sí sé es que obviamente las personas que trabajan con análisis de datos y específicamente datos epidemiológicos serían los más apropiados. Pero, como le digo, o sea, existe en la literatura material donde se puede ver esto. Yo particularmente no la conozco, pero si usted quiere, pues me puede mandar un correo y tal vez podemos mantener algún contacto y alguna información yo le puedo pasar, pues porque sí, es un área muy rica, muy interesante y existe mucho trabajo por ser hecho en ella, pues. Bueno, vamos con una última pregunta. Luis Armando, no sé si desee encender el micrófono. O bueno, él pregunta sobre una recomendación de un software para analizar el modelo SIR. Es que la verdad no existe así un software. Puede encontrarse en internet, se pueden encontrar ya simulaciones hechas, por ejemplo, del de Maple, que sería un software que está
que es privado, pero ellos tienen en sus páginas de internet, si usted los busca, pone modelo SIR Maple, ellos tienen en sí ya incluso cómo poder encontrar, deje ver si yo tal vez lo puedo encontrar de forma rápida acá. Entonces, porque sí creo yo que eso vale la pena, son cosas muy interesantes y que sí es importante que las personas tengan acceso a ese tipo de informaciones, ¿verdad? Porque a veces la parte más difícil es cuando uno quiere hacer algún tipo de simulación o algún tipo de idea cómo es que esto va a salir, y obviamente que esto pues resulta ser un poco más complicado. Deje ver si vamos a ver. Yo creo que debe de existir ya varias, aquí está, ya lo encontré acá. Voy a compartirlo acá ahora. Solo un minuto. Tenemos aquí en esta página existe la forma interactiva de este simulador, si lo podemos ver. La cuestión está en que obviamente que necesitamos tener algún tipo de interacción con él, y ya vamos a esperar a ver que se cargue la simulación, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción gratuita de poder hacer esto. O sea, tenemos la explicación completa de acá del modelo. Esta explicación obviamente que viene detallada con las cosas que nosotros tenemos aquí, y aquí podemos hacer la simulación de qué es lo que sucede si las personas se infectan, no se infectan, y podemos ir jugando más o menos acá con los valores y tratar de ir viendo de cómo esto afecta, ¿verdad? Como les digo, o sea, aquí abajo incluso aparece informaciones de cómo fue establecido esto, pero sí es una forma inicial de poder hacer esto. Esto se puede programar, o sea, la persona que tenga facilidad para hacer programas puede programarlo en un lenguaje particular que considere, o incluso podría buscar tener acceso a software ya hecho, a programas ya hechos, y tratar de compilarlos de tal forma de que muestre pues el comportamiento que muestra en este caso este simulador, ¿verdad? O sea, obviamente que en este caso tenemos una limitación de que solo vemos lo que la persona que programó nos deja, pero en el caso ya un poco con la persona teniendo más habilidad o más práctica, puede haber esencialmente más facilidad de poder revisar otras opciones, pues. Yo no sé si esto, pues me imagino que esto debe de por lo menos dar una idea más o menos rápida de cómo se puede hacer este tipo de análisis, pues. Bueno, muchísimas gracias, profesor Marlon. Bueno, ya podemos dar por finalizado la sesión del minicurso del día de hoy. Los esperamos mañana con la cuarta sesión. Y pues, bueno, Marlon, ¿puedes permitirme aquí que yo comparta una imagen de Claro, la claro, mesa claro, redonda? sí. Los invito a todos a la siguiente mesa redonda, no se la pierdan, aquí de mesa redonda titulada, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar también acá, y la mesa redonda titulada Mujeres Líderes de Proyectos Matemáticos, en donde tenemos como invitadas a la profesora Luna Lomónaco, la profesora Blanca Parra y a profesora Catalina Rúa. Y esta mesa redonda va a ser moderada por Leni Alessandra Romero, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces los invitamos a que pues disfruten de esta mesa redonda que ya está pronto a iniciar. Entonces, bueno, agradeciéndole a todos también a los participantes, también por todas las preguntas que realizaron, y pues efectivamente al profesor Marlon López por impartir la sesión del día de hoy. Pues bueno, como les mencioné, los esperamos mañana para la última sesión. Un abrazo para todos. Muchas gracias.